Milton Cavas, él es presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela, a quien saludamos y le damos la bienvenida esta mañana a Globovisión, a Primera Página. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Recientemente se dio este apagón, esta falla eléctrica en una unidad de transmisión en Santa Teresa del Tuy, lo que generó un fuerte colapso eléctrico en la mayoría de las zonas de Caracas, de algunas zonas de Vargas y del estado Miranda. En este sentido, por más de 4 horas, varias comunidades estuvieron sin presencia del servicio eléctrico nacional. Esto afectó no solo hogares, oficinas, sino también el transporte público, afectó la prestación del servicio del metro de Caracas y termina, por supuesto, afectando también todo lo que tiene que ver con la industria en Venezuela, en estas zonas del centro norte del país. Repetimos, Caracas, Miranda y Vargas en la mayoría de sus zonas. ¿Por qué ocurrió esto? Buenos días. Por primera vez el gobierno reconoce que hay una falla técnica, a pesar de que el presidente de la República desmiente al ministro Mota Domínguez al anunciar un presunto sabotaje. Decimos que es por primera vez que reconoce la evidencia de una falla técnica, porque anteriormente era la Iguana, el Imperio, la Maya, y no se le echaba, no asumían su responsabilidad. Parece mentira que Caracas dependa de un cable, de una conexión. Nos permite eso la duda. Un cable puente, que fue lo que dijo el ministro Mota Domínguez. Es un puente que le da continuidad a una línea de transmisión. Analicemos que eso sea verdad. Allí ocurrió entonces, como un punto caliente, se desprendió ese cable y se produjo una reacción en cadena. Debieron haber funcionado las protecciones, la primaria y la de respaldo. No trabajaron esas protecciones. Pero perdón, ingeniero, una precisión. En aras de ir entendiendo quienes no somos expertos en la materia, y además recordamos a nuestra audiencia, nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina, nuestra etiqueta, numeral Primera Página, también @GaboBZLA en Twitter, para recibir todas las inquietudes o las denuncias que quieran hacer para que el ingeniero Cavas nos ayude a entenderlas y a procesarlas. Estados tan importantes o zonas tan importantes, neurálgicas para el país, como la región capital, Miranda, Vargas, de las zonas además más pobladas de la nación, ¿cómo se explica que dependan de un cable, de lo que pueda ser un puente transmisor, que se entiende además como un cable también para el servicio eléctrico? En el pasado, ese tipo de averías era normal. Lo que ocurría era que se presentaba ese punto caliente, funcionaban las protecciones, había un mantenimiento preventivo, una gestión de mantenimiento muy planificado y funcionaban los equipos de respaldo. El día lunes no funcionaron ni las protecciones, no funcionó el mantenimiento, ni la famosa frase de un ministro de Energía Eléctrica: Caracas está blindada. Por eso es que nosotros en reiteradas oportunidades hemos dicho: el sistema eléctrico está muy frágil, muy precario, cualquier perturbación produce ese tipo de... ¿Cómo llegamos a esa fragilidad que usted describe? Por una falta de inversión, alta corrupción, manejo inadecuado del sistema eléctrico nacional, falta de disponibilidad en la generación, ausencia del mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, y la desprofesionalización en el sector. Ajá. Para ir analizando paso a paso esas causas que usted describe, ¿se puede tomar como una de las causas de estas fallas eléctricas un sobreconsumo, un exceso en el consumo por parte del venezolano en lo individual y además en la parte industrial? Ahí se está malbaratando el servicio eléctrico en Venezuela. Totalmente falso, no es verdad. Estamos en la época de menor consumo eléctrico en el país. O sea, analicémoslo. Es diciembre, las industrias paralizadas, las pocas industrias funcionando están paralizadas y no hay un excesivo consumo eléctrico. Es decir, no se le puede achacar al usuario esa falla. Ahora, ingeniero, usted destaca entre las posibles causas, de acuerdo a su apreciación, faltas de inversión. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar lo que ha sido la inversión eléctrica en Venezuela, se han hecho inversiones milmillonarias, por ejemplo, en la generación termoeléctrica. ¿Qué ha pasado con la generación termoeléctrica?
o sea, se presentó un desbalance en la materia energética del país. No sé quién le hizo ver al presidente de la República en la época de que había que invertir en generación y nos empeñamos en comprar 1000 y tantos megavatios termoeléctricos en máquinas de generación distribuida. Nos empeñamos en comprar plantas termoeléctricas, las instalamos en sitios donde ni siquiera tenían los sistemas de transmisión asociados. Y la corrupción vinculada a las compras de esas máquinas. Olvidándonos que había que hacer la inversión en transmisión, había que hacer la inversión en distribución. Hoy vemos cómo se sobrepasan los límites de transmisión en nuestras líneas y no se inició una política adecuada de sustitución en la distribución. Pero ahora, ingeniero, y sé que además usted trajo algunos datos. En las plantas termoeléctricas que tienen una capacidad instalada, de las que están en funcionamiento en este momento en Venezuela, ¿están al tope de su capacidad o están muy por debajo de la capacidad instalada? Bueno, esa es parte de la paradoja de nuestro sistema eléctrico, que fue muy vigoroso y muy robusto en el pasado. Nosotros tenemos una capacidad instalada de aproximadamente unos 29.000, 30.000 megavatios entre hidroeléctricos y termoeléctricos, y solo tenemos disponible en el sector termoeléctrico de 19.000 instalados, aproximadamente 4.000 a 6.000 megavatios termoeléctricos instalados. En Caracas, que es lo que nos ocupa por la falla ocurrida el lunes, tenemos instalado aproximadamente unos 2.000 y tantos, 3.000 megavatios. Y cosa curiosa, podemos analizar central por central que suministra el servicio eléctrico para Caracas. Por ejemplo, la central termoeléctrica Indio Urquía, que está muy cerca de la subestación Santa Teresa, tiene instalado 1.080 megavatios termoeléctricos y solo tenemos disponibles 588. ¿Qué ha ocurrido con los otros megavatios que están allí? No se ha completado el ciclo combinado y esa planta termoeléctrica falló el día lunes. Sigamos avanzando. En Guarena, Guatire, tenemos instalados 156 megavatios termoeléctricos y no tenemos disponible ningún megavatio. ¿Qué está ocurriendo allí? Que allí hay fallas de operación, de mantenimiento y de combustible. Se requieren aproximadamente 80 gandolas diarias de combustible para poner en funcionamiento. Que es específicamente diésel, es lo que diésel, necesitan. que es específicamente diésel. Porque PDVSA no le ha cumplido al sector eléctrico, no ha construido los gasoductos para suministrar el combustible para que operen correctamente esas plantas. Ahora, ingeniero, siendo además justos con lo que es el resto del territorio venezolano, cuando se dio esta falla, sorprendentemente yo particularmente recibí muchísimos mensajes en redes sociales de personas del interior que decían, bueno, cuando la falla ocurrió en Caracas por 4 horas, todo el mundo se sorprende, se empieza a analizar el tema, me decían, sin embargo, eso es constante en el interior del país. Me mencionaron casi todos los estados de la República. Sin exagerar, casi todos los mencionaron personas en Twitter y decían, aquí hay fallas a diario. Por ejemplo, en el estado Guárico, donde además tengo familia, me informan que a veces hay días en los que pasan hasta 8 y 9 horas sin servicio eléctrico. Eso ocurre en el estado Guárico, eso ocurre en el estado Zulia, eso ocurre en los Andes venezolanos, eso ocurre en el oriente del país, porque nuestro sistema eléctrico está en condiciones precarias, es frágil. Cualquier perturbación impacta directamente en el servicio eléctrico. Debido a una improvisación en la actualidad, no se hace gestión de mantenimiento, no se planifica el mantenimiento ni la inversión, aunado a la corrupción. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, ingeniero, 7:30 de la mañana, pero al regreso, 7:31 minutos, acaba de cambiar el reloj. Al regreso vamos a hablar exactamente de qué es lo que se debe hacer con la política de mantenimiento y qué pasa, por ejemplo, con el sabotaje. Autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica han detectado personas que incluso han fallecido presuntamente en la práctica de sabotaje al servicio eléctrico nacional y cómo se puede sabotear una industria que en su momento se dijo iba a estar militarizada para resguardarla precisamente de esos sabotajes. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.